Gabón, buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Estaba previsto que mañana, viernes 12 de abril, el Reino Unido abandonara la Unión Europea. Pero ayer a la tarde, un consejo extraordinario de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 miembros acordaba retrasar esta salida del Reino Unido, este Brexit, hasta el 31 de octubre. No es la primera vez. Igual tampoco es la última que se produce este retraso. Hoy en este programa, en Temas de Actualidad, vamos a analizar qué es esto del Brexit, esos términos que se oyen de Brexit duro, de Brexit blando, y sobre todo qué consecuencias tiene para nosotros, para nuestros trabajadores y estudiantes que están allí en Reino Unido, en Londres principalmente, para las empresas de aquí, exportadoras de productos energéticos, para la cuota pesquera, por ejemplo, sectores económicos. Estas y otras muchas cuestiones en este programa que comienza ya con la presentación de nuestros invitados. Saludamos en primer lugar a Lorena López de la Calle, la vicepresidenta de Eurobasket. Gabón, buenas noches, bienvenida. Antes que nada, pues explicar un poquito a la audiencia de forma resumida qué es Eurobasket. Eurobasket es el movimiento vasco pro-europeísta, donde estamos representados no solamente los partidos políticos, sino personas de la sociedad civil, siempre con ese ánimo de difundir las ideas europeas, porque somos, como he dicho, europeístas convencidos. Pensamos que es un proyecto en el que Euskal Herria estuvo desde el principio, desde el Congreso de La Haya, y que merece la pena ser defendido. Eso sí, reformado en profundidad, sobre todo desde la perspectiva de Euskal Herria, porque en este momento la Europa es la Europa de los Estados y nosotros somos pueblos o naciones sin Estado que consideramos que tenemos que tener una voz propia en las instituciones europeas. Igual incluso añadir más social y menos económico. Claro que sí. Iván Jiménez, director de Bizkaia Talent. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Toca también explicar un poquito qué es Bizkaia Talent, aunque yo creo que mucha parte de nuestra audiencia ya lo conoce. Sí, pues nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro en la cual pues participan desde instituciones públicas como la Diputación Foral de Vizcaya hasta grandes empresas, centros tecnológicos, con empresas como Idon, ITP, no sé, Sener, por hablar de grandes industrias, Iberdrola, pero también los centros tecnológicos como Tecnalia, Eco4, algunos centros también de investigación, las propias universidades vascas, y que a lo que nos dedicamos es de alguna manera a promover la atracción, la retención y la conexión de personal de alta cualificación con Euskadi. Y a ello añadiríamos además la presencia también en Londres para organizar eventos con la intención de ayudar y promover el retorno de jóvenes vascos que marcharon a Reino Unido a trabajar y quizás por este tema que hoy nos ocupa, el del Brexit, ven más interesante volver aquí a Euskadi. ¿Podríamos decir eso también? Sí, nosotros este tipo de eventos los organizamos en toda Europa, también en Estados Unidos en algunos casos, pero principalmente en Europa. Y bueno, históricamente siempre hemos acudido a Londres, ¿no? A Londres, que es, bueno, las estadísticas nos dicen que, bueno, de los jóvenes con estudios universitarios que salen de Euskadi, digamos, de los que salen fuera del Estado, pues se dividen prácticamente a una parte proporcional bastante parecida entre el Reino Unido y Alemania, y entonces son los lugares donde vamos, digamos, a repescar ese talento o a conectar con él, y evidentemente pues el Brexit es una oportunidad para nosotros, para rescatarles, vamos a decir, en el caso de que sí quieran serlo, y si no, para estar en contacto con ellos. Estupendo. Primeras intervenciones, ahora sí empezamos la tertulia explicando y conociendo qué es esto del Brexit y por qué el Reino Unido quiere marcharse de la Unión Europea, aunque yo no sé si siempre ha querido estar, por lo menos con su propia moneda siempre ha estado. Adelante, bueno, intervenciones un poco aleatorias además, estamos solamente dos y mi papel que es de mero escuchante, como dirían. Adelante. Bueno, pues fíjate si ha estado siempre dudando que a los 2 años de entrar en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, en el año 75 y por primera vez en el Reino Unido convocaron ya un referéndum para pedir salirse de aquel invento, como ellos siempre lo han llamado.
Unido perdieron ese primer referéndum porque ganó el quedarse dentro de ese conjunto de países y una cooperación mayor económica, sobre todo, perdieron por un 68%. Entonces, el Brexit viene de una unión en inglés de salir, exit, y del Reino Unido, de Gran Bretaña, vamos a decir. Entonces quiere decir eso, marcharse del Reino Unido. Yo creo que hay que situar las cosas un poco para que se pueda entender, porque es tan complejo que vamos a ver si en esta hora conseguimos explicar algo de lo que es el Brexit. Pero para entenderlo creo que hay que darle una perspectiva histórica, y yo me remontaría a 5 años atrás. En el año 2014 en Escocia se votó el referéndum por la independencia, y se perdió, el sí perdió con un 44,7% y el no ganó con un 55,3%. Hay que darse cuenta de que eran ya años de crisis económica profunda, de subida del partido UKIP, que aquí siempre, o sea, es un partido de extrema derecha, pero cuyas siglas quieren decir la independencia de Gran Bretaña, o de Inglaterra particularmente. Pues ante esta tesitura, y como su posición estaba debilitada incluso dentro del Partido Conservador, Cameron dijo, vale, pues he ganado un referéndum, voy a montar otro referéndum, esta vez para salirnos de la Unión Europea y así frenar el avance de UKIP. El propio Cameron... Pensando además que la gente en ese referéndum de salirse de la Unión Europea diría que no. Claro, porque Cameron no quería quedarse dentro de la Unión Europea, pero le salió mal. Le salió de pena y pues ahora fíjate dónde estamos, que no se sabe cómo hacer. Porque claro, son muchos años de colaboración y deshacer tantísimos acuerdos, pues es muy difícil. Vamos a tener tiempo de explicarlo, pero yo creo que tiene que entenderse que a la hora, además, que en vez de quedarse dentro de la Unión, se van fuera, y eso ha provocado, que lo iremos hablando, yo por no acaparar la palabra, lo iremos hablando, pero eso ha provocado un montón de consecuencias. Y hoy por hoy, en lugar de hablar del Reino Unido, creo que hay que hablar del Reino desunido. Y luego explicaré por qué. Sí. No sé si en este recorrido histórico quieres aportar algo, Iván, o prefieres situarte ya en el día de hoy. Yo creo que al final el Brexit es parte de un proceso, ¿no? Que parte siempre de una percepción, ¿no?, histórica de los propios británicos, pues bueno, la consideración que tienen sobre su pertenencia a Europa, ¿no? A Europa, no solo a la Unión Europea, sino en general al continente, ¿no? Desde razones geográficas, no deja de ser una isla, ¿vale? No deja de ser un lugar, además, que siempre ha estado económicamente e incluso culturalmente en medio entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Es la conexión natural al final del mercado norteamericano, por, insisto, razones históricas, la propia lengua, etcétera. Y luego esa percepción que ha existido históricamente en algunas capas de la sociedad británica sobre cómo ellos estaban aportando más que lo que recibían de Europa, ¿no? Luego uno analiza pues cómo han sido los resultados y bueno, pues un ejemplo muy tonto, ¿no?, como en Gales, ¿no?, que es uno de los lugares más subsidiados históricamente por la propia Unión Europea, por la Comisión Europea, por fondos europeos, etcétera, etcétera, ganó el Brexit. Quisieron salirse, mientras que gran parte de la evolución económica o del mantenimiento económico de esa zona del Reino Unido ha sido gracias a la Unión Europea al final, ¿no? Esto, juntado a las razones pues de la crisis económica, la relación también con la inmigración, como había ciertas personas de ciertas capas sociales, sobre esto estamos hablando, si bien ha habido políticos, digamos, que vienen pues igual más de la derecha o incluso de clases más altas en algunos de los casos, luego si analizas quién ha sido el votante en realidad que ha votado, ha sido gente de clase más baja, los que han votado a la salida del Brexit, ¿no? Y por una percepción de nuevo de cómo la inmigración de alguna manera estaba pues quitándoles oportunidades a los nativos, vamos a decir, del propio Reino Unido, Es que eso tenía apuntado como que la inmigración y el cierre de las fronteras eran los principales argumentos que se utilizaban a favor del Brexit, de esa salida de Reino Unido de la Unión Europea. Sí, como tú dices, las tremendas desigualdades que había y que hay todavía hoy
en el Reino Unido. Y eso hace, y por coger tu ejemplo de Gales, aunque en Gales la Unión Europea había invertido mucho, las inversiones eran, vamos a decir, unas inversiones muy centradas en determinados sectores, como por ejemplo hacer unos centros culturales maravillosos, o era un lavarle la cara a lo que había, pero no ha habido grandes inversiones en infraestructuras de transporte. Es un país parecido al nuestro, con una cuenca minera muy atrasada y que no llega a salir de ese subdesarrollo. Entonces, claro, a la gente que desde siempre, como tú dices, se le había dicho la culpa de todo lo que nos va mal en el Reino Unido la tiene Europa, pues lo normal es que dijeran, vale, pues sin Europa todo nos irá mejor. Y ese ha sido uno de los errores. Pero cuando decimos que efectivamente son las clases, vamos a decir, que más han padecido directamente el embate de la crisis, pero ahí también hay una diferencia, y es que a la hora de votar, la horquilla entre los 18 y los 24 años, muy mayoritariamente, el 74% estaba a favor de quedarse en la Unión Europea. El siguiente tramo, hasta los 40, vamos a decir, en un 46% también a favor de quedarse. Y han sido las clases de personas, o sea, las personas más mayores, y sobre todo los mayores de 65 años, los que en un 70% se quieren marchar. Con lo cual, hay ya una quiebra generacional a la que hay que añadir que las votaciones han sido muy diferentes según dónde se haya votado. En Escocia los resultados fueron que un 67,2% quisieron quedarse, en Irlanda del Norte un 62,7% quisieron quedarse, y en Gales, aunque es cierto que los que se querían marchar ganaron con un 52%, si hoy les preguntaran ya están muy lejos de eso. Y es más, el líder del Partido Nacionalista galés, el Plaid Cymru, Adam Price, que ha sido nombrado secretario general recientemente, ha fijado ya el año 2021 como posible año para hacer un referéndum de independencia también en Gales, no solamente estamos hablando de Escocia. O sea que esto ha trastocado completamente todas las relaciones. El caso de Irlanda es para tratarlo aparte, supongo, después. Sí, puedes intervenir cuando quieras, Iván, no hace falta pedir la palabra aquí. Sí, bueno, yo creo que, bueno, comentabas antes, ¿no? La propia campaña electoral centrada en el Brexit, pues claramente, pues los primeros figuras, vamos a decir, que vimos hablando, evidentemente lo que expusieron a la población era, o se jugó mucho con el miedo, ¿no? Con la emigración, además, pues bueno, jugando pues con ciertos fenómenos que había ocurrido, con ciertos sucesos que habían ocurrido recientemente en algunas partes de Inglaterra, violentos, etcétera, y fue la principal argumentación. Es decir, la gente principalmente, aunque siempre había una percepción, ¿no? O se quería dar una percepción por algunas de las partes de que, bueno, pues al final nosotros damos mucho más a Europa de lo que recibimos, ¿no? Realmente de eso no se habló mucho en la campaña. Nadie hablaba realmente de datos económicos, siempre, bueno, nos va a ir mejor, nos va a ir mejor, nos va a ir mejor, ¿no? Claro, ahora se está viendo en todas las negociaciones que, bueno, sí, nos va a ir mejor si accedes al Brexit que tú quieres, ¿no? Yeah. Que no es el Brexit ni que te va a ofrecer la Unión Europea, lógicamente, porque si te basas en las 4 libertades, ¿no? La de movimiento de bienes, de servicios, de capitales y de personas, lo que no puede ser, evidentemente, es que me quedo con 3 de ellas, las que me conviene, y con la 4ª, que es la libertad de movimiento de las personas, no. Eso ni se ha accedido con países como Noruega, ni países como Suiza, y además con una percepción desde el Reino Unido, y además no vamos a aportar, ¿no? Es decir, no queremos aportar ahora, siendo miembros del propio Parlamento, ¿cómo vamos a aportar dinero, como están haciendo los noruegos y los suizos, sin ser ni siquiera tener un poder de decisión participando en las instituciones, ¿no? Y eso es un poco lo que está trastocando ese discurso del Brexit, ¿no? Nosotros vamos a salir, vamos a fijar nuestras condiciones, ya, pero entonces si lo hacemos así, el siguiente sería cualquier otro país en estos momentos europeo que lo excepto que diría llamada, es que como sí, decimos para otros mismo, casos, ¿no? Pero por recapitular un poco, efectivamente, en esa situación de crisis, hasta aquí mismo también fuimos muy críticos con la labor de la Europa comunitaria. Cuando a nivel agrícola, por ejemplo, marcaban qué era lo que se tenía que plantar,
cuando dijeron aquí los altos hornos y la siderurgia tiene que desaparecer, nos sentimos de alguna forma que también eso, fuimos beneficiados en su día y luego perjudicados económicamente porque nos tocaba aportar mucho más de lo que podíamos decidir. Si en ese momento aquí hubieran hecho como Cameron un referéndum, probablemente hubiera salido lo mismo, que salir de la Unión Europea, porque teníamos ese sentimiento de que estábamos siendo utilizados y de que Alemania estaba marcando su política económica para todos, seguido un poco de los países más ricos. Esto por hacer una comparativa y por entender. Ahora lo que no entiendo es si han decidido marcharse, ¿por qué están solicitando retraso tras retraso? Acordar con la Unión Europea una nueva fecha. Yo decía, este programa está preparado porque mañana el Reino Unido se va. Ahora resulta que ya no se va, que no se va a ir hasta el 31 de octubre. Llegará la fecha y volverán a pedir otro nuevo retraso. Entonces, no sé, ya juega. Bueno, primero yo creo que hay que explicar que evidentemente si no se explica bien lo que es la Unión Europea, entonces los propios estados inducen a error a sus ciudadanos, porque claro, los estados y los gobiernos de turno, cuando se consiguen cosas positivas en la Unión Europea, dicen que es gracias a ellos, y cuando las cosas van mal le echan la culpa a la Unión Europea, cuando en realidad son los estados los que tienen todavía la gran parte de las competencias para aplicar las legislaciones que pueda aprobar el Parlamento Europeo o las propuestas que salgan de la Comisión Europea, con lo cual no es tan así. De hecho, hay cosas que al ciudadano le han, y son ejemplos, como tú dices, también tontos, ¿no?, pero que al ciudadano le han arreglado, a algunos de los ciudadanos, los que salen fuera, la vida, como el roaming. Ahora puedes ir a Iparralde y no tienes que estar vigilando el móvil, ¿no?, porque te cobran la misma tarifa. Y como eso, en materia social, también muchas cosas sobre intentar llegar también a unos salarios mínimos, por lo menos ya se está hablando, una confluencia social que se trabaja desde Europa, pero que luego los estados tienen la capacidad de hacer lo que ellos en su casa consideren. Y siempre que se ha querido dar un paso más adelante en Europa, se habla siempre de la cláusula de no injerencia en los asuntos externos, y entonces es cuando ya no se avanza, ¿no? Pero en cuanto a la segunda parte que me decías de la pregunta, eso era para aclarar lo anterior. ¿Por qué? Los retrasos. ¿Por qué? Los retrasos, si quieres irte, sí, vete, claro, al Brexit blando, el Brexit duro. El artículo, claro, es que en teoría existe todo, pero hasta que no se pone en la práctica no se ven las dificultades. El artículo 50 ya preveía que cualquier Estado, si de repente pues ya no quiere seguir estando en una unión, se puede marchar, y basta con que mande una notificación y ya se pone en marcha todo un mecanismo que podía durar hasta 2 años. La Comisión nombró a un intermediario, Barnier, que es un gran negociador, ya se le conocía en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, y claro, él es el que tiene que negociar los intereses de ambas partes. Pero son muchísimos flecos, y mira, ahora no se va a poder ver en la televisión, pero hay hasta unos mapas que se han hecho en el Reino Unido con la forma de los mapas de los metros, con todo paraditas, para que la gente entienda lo dificilísimo que es ir deshaciendo el ser miembro de la Unión Europea en cualquier país, y particularmente en una economía tan fuerte y tan diversificada como es la del Reino Unido. Entonces, son negociaciones sectoriales, pero también hay que decir que sobre esta parte nada está discutido, así que cuando luego nos preguntes qué va a pasar con nuestros jóvenes allí o los turistas británicos aquí, todo eso está muy abierto, porque de momento solamente se está negociando, y se ha negociado, el acuerdo de retirada, o sea, es decir, a partir de aquí se van. ¿Y luego qué? Y ese luego qué todavía a día de hoy está sin negociar, y puede muy bien que el 31 digan, pues todavía no está el tema maduro y se vuelve a atrasar, o se diga, bueno, de acuerdo, pero se vuelven a dar hasta 2 años de plazo para seguir negociando las consecuencias de la retirada. Así que sí, está todo muy en el aire. Iván. Bueno, la principal razón por la que se está retrasando es porque no tienen acuerdo dentro del Reino Unido. Es decir, las últimas 8 votaciones que ha llevado, más de 8 votaciones, pero las últimas que llevó en un mismo día, Theresa May perdió las 8.
No sé si estaba contenta o no con que las hubiese perdido, eso ya es una duda que me planteo, ¿no? Pero evidentemente las personas que están hoy en día, o gran parte de las personas que están hoy en día en el gobierno del Reino Unido, esas personas, y en el ejemplo de Theresa May, no era una persona a favor del Brexit. Eso hay que dejarlo muy claro. Ella hizo campaña en su momento en contra del Brexit, y sin embargo la persona que le toca negociarlo, ¿no? Evidentemente se han puesto encima de la mesa muchas opciones, pero no hay que olvidar que una de las votaciones, y yo creo que es de las más importantes que ha habido hasta ahora, es aquella en la que el Parlamento decidió que, lo pueden revocar evidentemente más adelante, pero fue bastante contundente, que no iba a haber Brexit sin acuerdo. Y eso no hay que olvidarlo. Es decir, el Parlamento británico ha dicho, si no llegamos a un acuerdo, no hay Brexit. Y estamos entonces ya hablando de la segunda prórroga, y vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente. Yo tengo apuntado unas palabras de Theresa May que dice: la falta de acuerdo es mejor que un mal acuerdo. No sé tampoco muy bien a qué se refería, pero bueno, viene pues un poco al hilo de... Eso es lo del Brexit duro o el Brexit acordado. Si es un marcharse por las bravas, es como en cualquier ámbito de la vida privada, mucho peor, porque no has negociado cómo va a ser lo que pase después. Pero sí, en Westminster, bueno, pues hay muchas voces. Luego está no solamente el Partido Conservador de May, está también el Partido Laborista, que tampoco era muy partidario. Desde luego, Corbyn no era muy partidario de quedarse en la Unión Europea, tampoco. Entonces, lo que pasa es que las bases en estos 2 últimos años, tanto del Partido Laborista como incluso del Partido Conservador, es verdad que han pasado 2 años de ese referéndum. Sí, hay muchos intentos de poner las cosas en marcha, y bueno, el Reino Unido sigue en esa actitud de ganar. Ellos dicen la win-win, pues eso es ganar a toda costa cuando estaban dentro. ¿Y la Unión Europea qué dice? Y la Unión Europea lo que no quiere es, lo que quiere la Unión Europea, y por eso duró quizás más de lo previsto la cumbre de ayer. Lo que quiere la Unión Europea es poderse poner a trabajar sobre otras cuestiones muy urgentes que también tiene que afrontar la Unión Europea. Que el tema británico no le ocupe tanto tiempo. Le ha consumido absolutamente y totalmente el Brexit, y no el día que se cifre las cantidades que se vienen gastando en estos 2 años, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, será alucinante. Solamente en viajes de sus dirigentes, preparar las cumbres y movilizar a todos los responsables, pues eso tiene que suponer muchísimo dinero. Claro, entonces lo que quiere la Unión Europea es, ahora estamos en el periodo, vamos a decir, más activo de lo que puede ser la Unión Europea, que es el cambio político que se produce cada 5 años. Estamos en puertas de unas elecciones, en un momento y en una coyuntura muy particular, donde parecía que se remontaba en economía, pero todas las voces están previendo una nueva crisis. Si se avecina una nueva crisis, tal y como están los diferentes países, pero particularmente los del sur, cómo se le va a dar frente, y hay 2 ya reformas puestas ahí, que es la reforma de la PAC, que ha sido siempre muy importante. La agraria, ¿no? La política agrícola común, la gran parte de los fondos comunitarios van ahí. Sigue siendo una política que, desde luego, no tiene en consideración territorios pequeños como los nuestros, con una agricultura muy diversificada, con una necesidad de una agricultura que se acerque al consumo, a la producción al consumo, ¿no? De circuitos cortos y todas estas cosas. O sea, es una producción en masa que no beneficia a mucha gente y que está muy cuestionada. Y la segunda cosa que importa mucho en este momento es el marco financiero plurianual, que se fija cada 7 años. Toca fijarlo en el 21, pero la maquinaria europea ya se pone en marcha en el 20, y ahí es donde se definen las prioridades políticas, pero con su sustento económico. Y claro, ahí lo que dice la Unión Europea es, vamos a ver, el Reino Unido tendrá que decidir si quiere o no quiere estar. Si no quiere estar, que se marche antes, porque no los vamos a tener aquí definiéndonos una política de la que luego no van a participar. O incluso boicoteando. O boicotearla. Por eso en el acuerdo de ayer 27. hay una cláusula que pide no boicotear, no entorpecer cualquier negociación que se pueda hacer. Y ahí está también luego todo el reparto de comisarios y
y demás, porque hay que saber que estos atrasos, el primer efecto inmediato que puede provocar, si no se toma una decisión antes del 22 de mayo de marcharse, es que los ciudadanos de la isla y de las dos islas, Irlanda y la isla británica, tengan que participar en las elecciones. Tienen que hacer las elecciones europeas como las vamos a hacer nosotros, sí, ¿no? Sí. Antes de ayer le llamaba al presidente del Partido Nacionalista Escocés y estaba en el aeropuerto el día de ayer en la cumbre, y me dice, no, que me marcho porque vamos a tener elecciones, hay que poner en marcha también toda la maquinaria electoral como las tenemos aquí. ¿Podemos vaticinar el impacto que para los vascos puede tener este Brexit, entre comillas? Porque es que, claro, no terminan de tomar una decisión de si se van o no se van, o los otros de si les echamos o no les echamos. Bueno, en cualquier caso no será les echamos o no les echamos, ¿no? Pero es que no se verá qué acuerdo habrá, ¿no? Y si finalmente el Reino Unido acaba saliendo o no, ¿vale? Que eso, pues, también tendríamos para hablar mucho sobre los cambios demográficos que están habiendo, a quién beneficia todo el alargar, etcétera, etcétera. Respecto a la población vasca o en general europea que vive allí, en el Reino Unido, bueno, lo que sí han dejado bastante claro desde el inicio es que, bueno, que todas las personas que actualmente residan allí, provenientes de la Unión Europea, bueno, no van a tener ningún tipo de problema y se les va a seguir considerando en la misma manera que se les está considerando a día de hoy. Veremos qué pasa si finalmente hay un Brexit duro, con la limitación evidentemente del movimiento de personas, ¿no? Mayor o menor, pero con cierta limitación, y qué efectos puede tener eso. Nosotros en los encuentros que hacemos evidentemente con nuestra diáspora, ¿no?, que vive allí, de profesionales, sí que es cierto que uno de los encuentros que hicimos, que fue prácticamente 2 meses después de la votación, ¿no? Estuvimos allí con cerca de 50 profesionales, y sí que es cierto que por primera vez en muchos años había gente que nos decía que realmente ya se estaba planteando, en un momento de mucha incertidumbre, se acaba de dimitir el anterior presidente, Cameron, primer ministro, perdón, May acababa de tomar prácticamente las riendas. Cada día se lanzaba un mensaje diferente, ¿no? La gente no sabía muy bien qué había, era al final incertidumbre. Y lo que planteaban evidentemente era que, bueno, pues ellos dentro de su proyecto laboral y de vida, pues bueno, cómo se estaban encontrando en un momento en el que realmente pues decían, tenemos por primera vez la sensación de que no nos quieren aquí, ¿no? Era bueno, digamos, la parte más sentimental, sí. Y ve qué va a pasar pues con nuestros permisos de residencia, qué consideración vamos a tener en nuestras empresas, en nuestros proyectos, qué va a pasar con mis descendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces muchísima gente, evidentemente, pues que con un interés ya de nuevo por volver, incluso gente que estaba muy asentada allí, que llevaba muchísimos años, ¿vale? Sí que es cierto que, como decía, bueno, los mensajes que se han ido trasladando ahí continuamente, y no es por casualidad, es decir, el Reino Unido hoy en día tiene un déficit de talento grandísimo, no porque allí no haya talento, sino porque no genera el suficiente para la actividad económica que tiene. Por lo tanto, los movimientos migratorios para ellos son totalmente necesarios, sí. Y de hecho el Reino Unido, pues... Cuando aquí no teníamos inmigrantes, aquello ya era una ciudad cosmopolita. Ibas a Londres y aquello era un crisol de culturas. Sí, evidentemente, porque pues como gran parte de los países que han sido colonialistas, ¿no?, imperialistas, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, con muchísimos continentes, etcétera. Pero simplemente como dato, el Reino Unido entre los años 2013-2018, de los inmigrantes que ha recibido, el 45% de ellos eran personas con titulación universitaria. Para hacernos una idea, sí, los más formados. A nivel del Estado serían los líderes a nivel de Europa, es decir, las personas, el país que más personas ha importado con titulación universitaria y también con mayor número de años de formación, ¿vale?, ya sea universitaria o no. Y para hacernos una comparativa, por ejemplo, a nivel del Estado español, de España, estaría dentro de un rango de un 22% aproximadamente. O sea, fijaros qué diferencia, ¿no? Y los está importando porque los necesita, principalmente en el área de Londres, tanto en la industria como en los servicios, y en estos momentos, evidentemente, ya en el último año, pues fijaros que por primera vez se está dando ya una reversión con respecto al resto de países de la Unión Europea, y hay 61.000
ciudadanos de la Unión Europea menos, profesionales, trabajadores menos, trabajando en el Reino Unido, algo que no había pasado históricamente, nunca, siempre había sido un saldo positivo. Eso evidentemente les está llevando en estos momentos a un problema de déficit de talento. Las organizaciones están peleándose en estos momentos por contratar talento, sobre todo en ciertos sectores, como puede ser el sector de TICs o aquellas empresas que trabajan en el entorno de las ingenierías. Está habiendo, por lo tanto, un aumento de los salarios importantes. A esto hay que sumarlo también todo el aumento de la propia vivienda que está existiendo, y eso es un gran problema también para ellos. Pero yo creo que eso sí, también habría que enfocarlo desde aquí, ¿no? Cuando ves lo que pasa afuera, anticípate y no caigas en los mismos errores. Nosotros, desde Euskal Herria, yo creo que deberíamos aprovechar este momento para hacer grandes planes de retorno de toda esa gente tan competente que al no encontrar trabajo aquí se ha marchado allí. Ante la incertidumbre general que hay, Escocia, por ejemplo, ha lanzado ya un programa de llamar a los jóvenes que quieran instalarse en Escocia. Ya tienen muchísimos, porque la industria escocesa también es puntera, pero ellos abren sus puertas a toda esa gente que quizás tuviese hipotéticamente que salir del Reino Unido. Efectivamente, es gente muy formada, y una de las grandes preocupaciones que hay es que si los fondos europeos dejan de llegar en investigación, que es el caso, entonces evidentemente no se podrá hacer tanta investigación fundamental y otras, y entonces pues habría menos empleo, ¿no? Es curioso cómo en las misiones que se han hecho tanto de aquí hacia allá en Londres, o a las personas que están aquí, ha habido varias reuniones organizadas entre nosotros como Eurobasque, que hemos participado, y con el gobierno vasco y otras entidades aquí en Euskal Herria, en Bilbao fundamentalmente, para explicar cuáles son las consecuencias. Y estas reuniones, que ya se han hecho por lo menos tres o cuatro, siempre han venido representantes de la misión permanente de la Unión Europea, de la Comisión y del Parlamento de Madrid, aquí a Bilbao, para explicarlo. Y siempre dicen lo mismo: no, todo va a seguir igual, va a haber un Brexit, pero todo va a seguir igual. Bueno, pues hay toda una serie de incógnitas que todavía nadie realmente se atreve a despejar, porque la situación está algo más clara para aquellos que llevan más de 5 años en el Reino Unido, porque ya tienen, vamos a decir, entre comillas, unos derechos adquiridos, pero los que han llegado después del 2016 o los que ahora quisieran ir, puede que lo tengan mucho más difícil, porque ya tendrían que competir, ya no tendrían ninguna ventaja por ser comunitario, ya estarían al mismo nivel que cualquier otro ciudadano del mundo, y se les exigiría, como parece ser que quiere imponer el Reino Unido, pues determinados conocimientos de inglés, por ejemplo, o de un nivel X de conocimientos universitarios, etcétera, etcétera. O sea, que ya sería endurecer un poco las condiciones. Una inmigración clasista, porque a ver por qué cualquier persona no va a poder buscar una vida mejor allá donde quiera. Ahora ya se te pondrían cortapisas a lo que uno quiera hacer. Habría fronteras ahí. En definitiva, se establecerían nuevas fronteras. Serían fronteras administrativas, habría fronteras. Y desde luego, si de fronteras me hablas, se nos ha quedado pendiente el tema de Irlanda. O sea, en Irlanda hay una gran preocupación porque en los acuerdos de paz, justo ahora, el 10 de abril del 98, ya se dijo que cuando la población lo deseara, se tenía que garantizar un referéndum de unidad, o sea, que el norte y el sur se reunificaran como un único país, Irlanda. Entonces, eso podría estar en peligro si se pone de nuevo una frontera que en este momento no es inexistente, y segundo, al no existir una unión aduanera, vamos a decir, una unión para que las mercancías y las personas circulen libremente, comunitaria, como claro, hasta ahora. Pues entonces eso es un grave problema para Irlanda. Es cierto que en el es que al final el Reino Unido se ha firmado tiene ya, un problema interno también, vamos, que lo está extrapolando al conflicto con la Unión Europea para buscar una solución. Hay diferentes salidas, o bien cae el gobierno de May, o ella misma convoca unas elecciones anticipadas
anticipadas, ya lo probó y no le salió muy bien, o las voces que están pidiendo una votación popular, o sea, otro referéndum sale adelante, o por primera vez ayer el Consejo en su texto de conclusiones abre la puerta a la posibilidad de que retiren el artículo 50, porque el artículo 50 solo hablaba de yo presento mi deseo de marcharme, pero no si luego te quieres retractar, y ayer ya han dejado la puerta a que se retracten. Entonces, como tú dices, ahora la pelota está en el Reino Unido, a ver qué hacen ellos, ¿no? Pero eso, bueno, a su vez, en realidad ha estado la pelota desde el primer momento. Sí, sí, y eso a su vez va a acelerar un segundo referéndum en Escocia, que probablemente se pudiera anunciar su fecha en el congreso que tiene el gobierno, el partido en el gobierno, el SNP, los días 28 y 29 de abril en Edimburgo. Puede que den por lo menos una idea de cuándo se podría convocar, que siempre está del 22 para aquí, o sea que de aquí al año 22, que es cuando May, si no pasaran todas estas cosas, tendría que volver a revalidar su gobierno, hasta el 22 ella está en el gobierno, pues de aquí al año 21-22 todavía pueden pasar muchas cosas. Iván. Sí, yo simplemente por aclarar que en Euskadi ya existe programa de retorno del talento, sí. Y creo que Bizkaia Talent, pues en ese sentido tenemos la mayor red de profesionales alrededor del mundo, tenemos personas localizados en 102 países del mundo, más de 12.000 personas, y que desde el año pasado ya tenemos, además, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa como en Álava, un sistema de incentivos fiscales para aquellas personas que llevan más de 5 años trabajando fuera del Estado y que quieren retornar, aparte de todas las series de ayudas, que en nuestro caso además somos un ejemplo europeo. Quiero decir que muchas veces se citan algunos ejemplos que hay alrededor del mundo, pero en este caso creo que podemos sacar los ejemplos que tenemos también en casa. Pero solo nos interesa que retorne el talento, no el resto de jóvenes que sin esos estudios universitarios y sin esa excelencia en la formación marcharon allí a trabajar. A ver, todos yo creo que nuestros inicios laborales los hemos hecho en Inglaterra, como decíamos, y además allí vamos a aprender inglés. Y todos esos que muchos pues se habrán quedado también. Esos no interesan. Sí, pero también, claro, a mí no me parece bien hablar solamente de la parte de arriba, porque cuantísima gente muy cualificada, con 1 y 2 carreras, está atendiendo a la gente detrás de una barra de un bar, en un pub, y de eso no se habla. Sí, camareros, pues claro, o sea que con la excusa de que, bueno, pues así aprendo inglés, bueno, pues aprendes inglés de esa manera y luego cómo lo utilizas aquí, ¿no? O sea que por eso yo creo que son cosas suficientemente serias como para que el plan de retorno está bien, pero yo quisiera conocer las cifras de los que realmente han podido tener ese desahogo profesional y económico al volver aquí. Porque claro, si vuelven, ¿por qué no quieren volver? Pues porque piensan que no tienen enganche a la vuelta de sus años. Es que yo creo que por motivos fuera. Familiares todos quieren volver. Sí. Ahora, lo primero que dirán es, vale, ¿y en qué condiciones? ¿Qué puesto de trabajo voy a tener allí? ¿Qué horario? ¿Qué sueldo? Bueno, pues lo típico. Sí, me imagino que eso es lo primero que os preguntarán. Nosotros eso lo tenemos muy estudiado en cada encuentro que hacemos, lo hacemos, pero bueno, solo para dar unas cifras, porque generalmente la gente tiende a hablar mucho sobre la huida del talento, prácticamente que esto se ha convertido en desierto, etcétera, etcétera. Yo voy a dar simplemente una cifra. Al de 3 años de haber acabado, en este caso voy a hablar de los datos que tengo, ¿no? De la titulación de personas con titulación universitaria. A los 3 años de haber acabado su grado universitario en universidades vascas, estudiantes vascos de universidades vascas, en los últimos años el 10% estaban trabajando fuera de Euskadi, al de 3 años, ¿vale? Ese 10% los dividiríamos en un 5% en el Estado, principalmente Madrid, y el otro 5% en el resto del mundo. Y ese 5% del resto del mundo en el Reino Unido es un 1% y en Alemania es otro 1%. ¿Vale? O sea, para que la gente un poco tenga los datos. A algunos les podrá parecer un 1% mucho y a otros les podrá parecer poco. No. Nosotros animamos a todo el mundo siempre a que tenga una experiencia internacional, porque es la mejor manera de que pongan en valor
su conocimiento y sus posibilidades en un mundo que cada vez es más global. Y yo creo que esa reflexión es importante. De hecho, ahora uno de los problemas que estamos teniendo, cuando ya las tasas de desempleo, y en este caso continúo con el colectivo universitario, están en unos niveles muy bajos, es que la gente no se quiere ir fuera. Y por lo tanto, ese tipo de talento que están buscando las organizaciones, que es talento en muchos casos con experiencia internacional, lo está teniendo difícil para conseguir. Pero bueno, pues las razones para volver, evidentemente, la primera siempre figura la familia, ¿vale? Y otras, pues bueno, la segunda se suele hablar de calidad de vida, que cada uno lo entiende de una manera diferente. Nosotros podemos entender la calidad de vida, lo que tenemos aquí. Para un noruego, calidad de vida es estar 6 meses con nieve, porque su cultura sí se lo pide, ¿vale? Pero bueno, en el caso de la gente nuestra es lo que están entendiendo. Y las dificultades, evidentemente, son el progreso de la percepción, y hablamos siempre de percepciones, es la percepción en su desarrollo de carrera. Tenemos que dar cuenta que estas personas generalmente vienen de trabajar en grandes empresas, es decir, el talento generalmente se está yendo a lugares que son de atracción del talento y por lo tanto Múnich, Reino Unido, etcétera, Londres, es decir, no van a cualquier sitio, sino que van a sitios como Londres, donde van a trabajar a grandes empresas y donde su carrera profesional tiene más oportunidades que en nosotros, que somos un lugar pues de pymes, ¿no? De pymes y además más pequeñas que medias, ¿eh? Por lo tanto, eso es uno de los problemas. Después está la flexibilidad laboral y también los salarios, pero más la flexibilidad laboral generalmente que los propios salarios. Sí, efectivamente, el disponer un poco de tiempo libre. Apuntabas, Lorena, perdón, esos datos, ¿verdad? Sí, no, pues eso que hay que pensar en el nivel académico, pero la gente que va también a las empresas y a servicios, a los hospitales, o sea, hay mano de obra. Sí, pero que igual nos preocupamos en sectores. exceso, es decir, cada uno es muy libre de coger y de decir, mira, pues yo voy a dedicar los 5 próximos años de mi vida a trabajar allí y a trabajar pues en lo que encuentre, un poco con el estilo nuestro de calidad de vida, pues trabajo 4 horas en un bar o lo destino el resto a aprender inglés o a lo que fuera, vamos. En eso estaremos de acuerdo. Que el tema es que deberá de revertir en una mejora, que al volver aquí, esa experiencia acumulada, incluso en multinacionales, pues fuese una experiencia de la que nuestras pymes, se puedan beneficiar. Muchas más pymes que multinacionales, y nosotros somos partidarios del modelo económico y social de las pymes más que de las multinacionales, pues que ese talento pudiera mejorar nuestro tejido de pymes aquí. O sea, yo creo que son valores que no podemos dejar que se nos queden fuera, pero concuerdo en que, bueno, estamos hablando de un número de personas que todavía se pueden contar. Sí, que tampoco son tantos. Sí. Pero va a ser más... Sí, si hablamos también del problema de los ingleses que están aquí, aquí nosotros por el clima que tenemos menos, aunque también hay, nosotros yo creo que tenemos... Se van todos a la costa levantina. Eso es, quizás no tanto aquí en algunos pero jubilados. Bueno, los jubilados que vienen por el sol. Ellos también tienen sus... los temores de todos es qué pasa, de todos, qué pasa si la libra esterlina se devalúa, si hay menos ayudas, qué pasa con su seguridad social allí y aquí, sus derechos de pensiones, o sea, son muchas cosas, pero como he dicho antes, todas estas cuestiones están todavía sin entrar en el detalle, porque eso es para la segunda fase de las negociaciones. Iván. Sí, bueno, no hay que perder de vista que el Reino Unido es uno de los países que más nacionales tiene viviendo fuera. Y además de los que tiene viviendo fuera, el lugar dentro de la Unión Europea donde más residen es precisamente en España, ¿no? Sí. Como comentaba Lorena, sobre todo a nivel del Estado, pues en el Levante, etcétera, y esas personas, bueno, es el cambio de la libra y qué pasa con sus pensiones, en aquellos que van a jubilarse o se han jubilado. Hay una preocupación muy grande, además tenemos en cuenta que esas personas no pudieron votar en el referéndum, no pudieron votar, ¿no? Pero que también vienen aquí por la sanidad gratuita. Y hubieran votado quedarse, claro, eran de quedarse. En algunos casos, evidentemente, eso es un punto importante, ¿no? Y qué va a pasar con el sistema sanitario, evidentemente. Aquí... Si Reino Unido sale finalmente, esa sanidad gratuita que tienen aquí los británicos desaparecería. Pues según el acuerdo. De los acuerdos bilaterales, porque no sabemos si hay un acuerdo europeo o si pasarán a acuerdos bilaterales. Claro. Entonces, visto que hay más de 300
300.000, pues igual les interesa hacer un acuerdo bilateral, Estado español, Estado británico. Pero sí, hay muchas cuestiones en el aire. Ya, pero es que ha pasado 2 años desde ese referéndum en el que decidieron el Brexit, es decir, que se marchaban, y estamos casi como al principio. Y figúrate, o sea, no podemos hablar de aduanas porque no se sabe, ni de convenios económicos que puedan generarse porque no se saben. Entonces, ¿en qué han estado estos 2 años? Porque aquí estamos decidiendo solo la fecha del divorcio, no estamos decidiendo las cláusulas del divorcio que vienen para más tarde. Pero ahora nos viene un problema añadido y es el de las elecciones europeas. Sí, que si las de mayo. Claro, si no se van antes, que es lo que quisiera May, pero todo parece indicar que no lo va a conseguir, porque su posición está cada vez más debilitada también en Westminster. O sea, no lo consigue porque su Parlamento no lo apoya, va a aprobar. No tiene las mayorías suficientes para y han votado hasta 8 cuestiones diferentes y no sale ninguna, pero que también hay que tener en cuenta que ahí hay un juego político grande bueno, intentar acabar con un gobierno, formar otras mayorías ante, como he dicho antes, ¿no? La desunión de su reino, pues por dónde se va a tirar, todo eso influye. Pero en el Parlamento Europeo en este momento, como se contaba con que se iban a marchar, claro, a 2 años vista, la gente dijo, bueno, pues vamos a redistribuir los escaños, sí. Y de los 751 escaños que hay, dijeron, bueno, vamos a dejar 705 y nos guardamos 46 en el bolsillo para nuevas adhesiones de otros países. Que, por cierto, me siguen pareciendo... muchísimos. Sí, bueno, pues es la Unión Europea... depende de la representación, porque claro, ahí también... gastar solamente en el tema de los europarlamentarios... Ellos se van a... Tiene que ser un ahora hay 27 escaños que han querido repartir y por eso se ve también un poco la actitud de Macron y de Sánchez en la cumbre, que prefieren que se marchen cuanto antes, entre otras cosas porque si se van cuanto antes, los 2 estados, Francia y España, son los que tienen 5 escaños más. España pasa de 54 a 59, el escaño sale más barato, con 300.000 votos hay un escaño, pero si se quedan, entonces el escaño va a costar 420.000 más o menos votos, y quien no haya hecho las alianzas necesarias para garantizar una masa crítica suficiente va a tener difícil lo de sacar un escaño. Entonces, sin querer entrar en cómo se trabaja, al final el Parlamento Europeo es un parlamento de partidos más que de estados, porque las alianzas al final... o sea, los intereses o las ventajas hacia un... Iván me mira como diciendo, El pobre Parlamento no tiene las competencias plenas que debería de tener una Cámara legislativa al uso, como las que conocemos en algunos sitios, pese a sus deficiencias. Entonces, no tiene todas las competencias. Son los Estados, en última instancia, el Parlamento puede legislar. Es un poco lo que nos pasa aquí con el Tribunal Constitucional, que nosotros legislamos y el Constitucional nos lo tira para atrás. Pues en la Unión Europea es lo mismo. En lugar del Constitucional son los Estados, y en las reuniones del Consejo hay cosas que no se aprueban. O sea que, aunque haya una representación política, y tampoco es siempre igualmente equilibrada, porque hay que saber que nosotros en Euskal Herria no tenemos circunscripción propia. Eso significa que los ciudadanos de Euskal Herria se difuminan en todo el Estado español y se hace una bolsa común de todos los votos del Estado español para sacar una representación proporcional que va al Parlamento Europeo. Sin embargo, en el Reino Unido sí. En el Reino Unido los escoceses votan para los escoceses, los galeses, con lo cual ahí se ve mucho más la fuerza de cada territorio. Francia, que tenía también que cada región votaba por separado, ahora ha copiado lo malo de España y ha pasado también a circunscripción única, con lo cual la representación que tú dices, ¿no? Tantísimos diputados, son 28 estados, se pone el umbral como en otros sitios del 5% o del 3%, 3 o 5%, ahora tengo esa duda. En cualquier caso hay un umbral, pero que si no lo pasas no tiene representación, y eso depende de la movilización. Decía Lorena 28, yo digo 27 más 1, ¿no? Sí. 27 más 1, que sería precisamente el Reino Unido. Yo soy Unido. Optimista, a ver si se quedan. Sí, quería intervenir Iván también. Sí, yo, antes ha comentado Lorena lo que May quiere, lo que May propone. Ya. Otra cosa es lo que ella quiera.
Yo insisto que no le veo llorar demasiado cada vez que ha perdido las últimas votaciones. No veo ningún tipo de tristeza y bueno, habrá que ver qué es lo que realmente está pensando, ¿no? Y cuáles son las negociaciones que está ahí. Y lo mismo se puede decir de las actitudes o de Pedro Sánchez o de Macron, etcétera, ¿no? No nos olvidemos que aquí hay un juego político, ¿no? Eso es. Y veremos qué es lo que pasa. Veremos también porque hay un cambio demográfico importante en el Reino Unido, es decir, antes se hablaba de las personas jóvenes, mayores, bueno, pues tenemos ya de las personas más pro-Brexit, vamos a decir, que las personas mayores, ha habido ya 1 millón de personas que han muerto desde que hubo la votación, vamos a decir, el referéndum, y hay 2 millones de nuevos votantes, ¿vale? El Partido Laborista con su líder Corbyn siempre ha sido, al menos de discurso, no sé si real o no, pero al menos de discurso él ha sido siempre contraeuropeo, vamos a decir, pero evidentemente las bases de su partido no lo son y ya ha tenido que decir públicamente que va a solicitar un segundo referéndum. Veremos de aquí a cuando llegue lo que tenga que llegar en la fecha que finalmente exista, si en el medio ha habido elecciones en el Reino Unido. ¿Quién las ha ganado? Si hay una nueva votación, ¿qué se va a preguntar en la nueva votación? Porque claro, lo que dicen, no vamos a preguntar lo mismo. No, si no tienes por qué preguntar lo mismo, puedes hacer una pregunta que puede ser, retiramos el artículo 50. El artículo 50 y por lo tanto seguimos en la Unión Europea y además mejorando nuestras condiciones. Eso ya no. A mí esto me parece marear la perdiz. No, pero eso no podría ser porque el problema que ha tenido el Reino Unido desde el principio es que siempre ha buscado la cláusula de excepción. Yo, como todos, espero esta ventajita para mí. Sí, y eso, me quedo con mi libra, no quiero el euro, por ejemplo. Bueno, no son los únicos, ¿eh? Sí, Pero, bueno, sí. Pero no podría. Eso la Unión Europea lo tendría muy difícil readmitirles y encima con más prebendas de las que tenían al marcharse. Pero sí creo que cuando se conozcan todas las cifras de lo que... Porque eso no se están dando. Se daban muchas cifras para marcharse de lo mal, de lo bien que les iba a ir si no estuviesen... Sí. Pero como tú decías, se aprovechó ese miedo irracional, ¿no? Ese miedo irracional a una Europa que me come, que no me deja respirar, y ahora resulta que sin Europa no pueden respirar, o sea, que sí. Pero es que aprovecharon ese momento, que lo comentabais aquí en la tertulia, de crisis económica, en el que todos buscábamos allí y aquí un responsable de la crisis. ¿Y quién es el que nos está haciendo pasarlo tan mal? Bueno, pues alguien tendrá que ser. Bueno, me imagino que eso les pues los que toman las decisiones, porque cuando hay una crisis y se aplican las mismas recetas que nos han llevado a la crisis para salir de la crisis, no se mejora. O sea, si no nos damos cuenta de que tenemos que cambiar radicalmente muchísimas cuestiones, pues seguiremos inmersos en estas crisis. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esta crisis lo que nos ha dejado es cada vez más ricos y cada vez gente que tiene menos medios. Yo me acuerdo, al principio de la crisis, decir que eras mileurista era un insulto, y ahora resulta que muchísima gente que gana 600 euros y menos de 600 euros, y 2 personas trabajando en casa y sin llegar a 1.000 y 1.200 euros. O sea que yo creo que eso, el tema de la justicia social y la redistribución de la riqueza y de tener los impuestos necesarios para poder ayudar a aquel que más lo necesita, esa solidaridad que tiene que existir en todas nuestras sociedades y en la Unión Europea también, si no se recupera, pues entonces no podremos avanzar. Eso por un lado. Y luego también el respeto a la diversidad. Una Europa que se basa exclusivamente en los Estados es una Europa que de entrada está abocada al fracaso, porque Europa está formada por un montón enorme de culturas y lenguas diferentes que hacen de Europa el auténtico proyecto ilusionante, que es el de respetar esa diversidad. Y eso lo que pasa es que Lorena me va a los cimientos de la Unión Europea. Que eso habrá de repente 30 estados nuevos. No es cierto, no es cierto. Los que pudieran optar a ser estado en un plazo de 10 años, vamos a poner, pues serían 3 o 4, no son más. Pero otros piden un reconocimiento. Pero que no es el caso del por qué el Reino Unido se quiere marchar de la Unión Europea. No sería por eso, sino sería pues porque considera que solo iría mejor, aunque ya después de 2 años pasados este referéndum se lo están haciendo pensar. Pero yo tenía apuntado, claro, es que hablamos un poco de hipótesis.
¿Va a seguir Reino Unido pagando, tengo apuntado como dato, no sé si es real, los 50.000 millones que tiene que aportar como compromisos financieros? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dejar fuera la tarjeta sanitaria europea? ¿Qué va a pasar con los permisos de residencia y con las empresas allí, o sea, que exportan, empresas nuestras? A nivel energético te va apuntado como Iberdrola, Vicina y Cadenas o Sener. Bueno, pues en el mejor de los casos la oferta de la Unión Europea ha sido algo similar a lo que existe hoy en día, en el peor de los casos, como con Suiza, que lo que tienen es las 4 libertades, aunque existe, pues digamos, una pequeña especialidad para la parte de la libertad de servicios, ¿no? O sea, un convenio bilateral. Sí, es un convenio al fin. Bueno, no es un convenio. Tiene luego la libertad, además, de establecer convenios con cada uno de los países para cuestiones específicas. Pero hoy en día lo que tiene es un acuerdo con la propia Unión Europea, pero es que Suiza está participando en los fondos europeos. O sea, aporta también dinero, que es digamos, la venta que se ha hecho desde el inicio de la campaña del Brexit con algo que no tenían que hacer. Nosotros no tenemos que aportar al Reino Unido, a la Unión Europea, ¿no? Porque además nos sale mal, digamos, los números, ¿vale? Y luego eso unido a lo que comentaba antes, es que la Unión Europea ya ha dicho, si quieres las libertades de movimiento de capitales, de bienes, de servicios, tienes que aceptar la libertad de movimiento. Como tienen los otros 2 casos que tenemos, que son Noruega, cada uno con sus especificidades, y Suiza. Y eso es algo que en todo momento ha quedado muy claro por parte de la Unión Europea y creo que es algo que no se me va a mover. Porque, insisto, como decía antes, eso si no es sentar un precedente en el cual en un momento además, independientemente de cuándo ocurra, pero en un momento en el que pues estos movimientos de ultraderecha, xenófobos, los tenemos aquí ya muy cerca, ¿no? Los tenemos aquí muy cerca, está pasando en Francia, está pasando también en España, pero no nos olvidemos de todos los países del este y lo que está ocurriendo también allí, que muchas veces no oímos, pero eso es también Europa. Pues se está en un momento de fragilidad muy importante. Hay que tener en cuenta también como algunos de los países entraron en la última tanda, vamos a decir, a la Unión Europea, ¿no? Pues muchos países que entraron a una velocidad tal vez demasiado rápida cuando sus propias sociedades no estaban preparadas para lo mismo, etcétera. O sea, nos podemos ir a un caso, pero insisto, las libertades y el techo que yo estoy bastante convencido que en todo momento ha puesto y va a poner la Unión Europea es, si quieres las libertades, tienes las 4, y si no, no tienes ninguna. Con lo cual, ahí el Reino Unido ya se ha hecho sus análisis y entonces salimos perdiendo. Y otra cosa no, pero una característica de los británicos que son muy prácticos. Son muy prácticos. Y en cuanto vean que no les sale la cuenta, bueno, primero, demográficamente ya hay un cambio. Segundo, el mensaje político ya está cambiando. Es decir, alguien ha oído hablar últimamente de Boris Johnson. Ha aparecido de vez en cuando, pero no sabemos exactamente bien, aparece y desaparece. No está haciendo una campaña muy grande porque ya se les está acusando a ciertas personas que estuvieron durante la campaña del Brexit de haber ocultado muchísima información o de haber hecho una exposición muy a la ligera de lo que iba a ser el Brexit, vendiéndolo como algo totalmente ideal. Y dicho esto, yo soy de los que creo que finalmente, sea lo que sea, pues al final tendrá que ser lo que decían los británicos, evidentemente. Eso es. O sea, más lo que decidamos los europeos, sobre todo lo que decidan ellos. Lo que decían. Ahora, sí, no sé si sus representantes hoy en día están muy de acuerdo de una forma bastante mayoritaria con lo que decidieron sus votantes, ¿no? Pero como primera conclusión se podría decir en Londres como en el Parlamento Europeo. O sea, el acuerdo final se tiene que votar en las 2 partes. Lo que tú decías, mientras el Reino Unido esté al 100% en la Unión Europea, tiene que cumplir con todos los derechos y obligaciones. Y después, ahí está el pragmatismo de por dónde se sale. Pero es cierto que el propio Tusk decía, a ver si se lo piensan bien y no se marchan. Más o menos esa es la intención, y si no se buscará una salida, pero estos acuerdos a la Suiza o Noruega, al estilo suizo-noruego, evidentemente ya son solo acuerdos económicos, que no ya políticos, ya no sería lo que se había querido para la Unión Europea, pero sí podría ser también una puerta pues para
países históricos como Italia, incluso ahora con Salvini, no solamente Polonia, Hungría o los que han entrado también de esa manera, Rumanía, demasiado deprisa, porque son economías, y curiosamente esos países que son, como en el caso que decías tú de Gales, que han recibido tantísimos fondos europeos, pues todavía hay muchísimo euroescepticismo, porque el discurso destructivo, por desgracia, avanza mucho más deprisa que el discurso constructivo. Aquellos que hacen propuestas, aquellos que... pues es más fácil dejarse adormecer por esos cantos de sirena de que sin ti voy a vivir mucho mejor. Igual sí, igual no. O sea, eso quiere decir que el artículo 50, que es el de solicitar la salida, ¿podría extenderse a países como Italia? No extenderse, lo tienen que pedir. O sea, podría pedirlo. Cualquier país de la Unión Europea. Si aquí se hiciera ese referéndum, ¿qué saldría? ¿Qué vaticináis? No, yo no tengo ninguna duda de que aquí el sentimiento pro-europeo es, amplísimo en la sociedad, y siempre lo ha sido históricamente, desde la entrada en el año 85. Sí, pero bueno, si hay algún líder, si hay líderes políticos que empiezan a emponzoñar un poco además, las instituciones europeas, estaríamos yendo a máximos. Yo antes haría otra pregunta. ¿Quiere usted reformar en profundidad la Unión Europea? Y ahí sale una gran mayoría en todos los estados de la Unión Europea, porque lo que está pidiendo el ciudadano es poder participar directamente en las decisiones, es poder avanzar a nivel social, todos en la misma dirección, en mayor o menor grado. Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, y si se pidiera, saldría. Lo de ya marcharse definitivamente... el mundo funciona también en grandes conglomerados, y no por nada Trump está deseoso de que no solo se marche el Reino Unido y más y mejor, porque la cuestión sería debilitar a Europa para tener el mayor dominio. Ya nos quedamos solamente entre Estados Unidos y China. Yo creo que Europa como tal tiene una responsabilidad, y estoy segura de que si sabe escuchar y dar la palabra a sus pueblos y a sus ciudadanos, Europa será mejor. Bueno, dos últimas preguntas ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Habrá un segundo referéndum? ¿Y va a participar en las elecciones europeas Reino Unido? Yo creo que va a participar en las elecciones europeas, y creo que habrá una segunda votación. No sé si con la misma pregunta u otra, pero vamos, yo creo que a día de hoy, si yo tuviese que apostar, dado que los británicos pues tienen una gran tradición de apuestas, apostaría por un segundo referéndum. Un segundo referéndum que saldría además permanecer en la Unión Europea. Creo que sí. Muy probablemente sí. Y si se hace, va a haber ahora votaciones plebiscitarias, ya sean vía elecciones o no, pero habrá votaciones plebiscitarias, y la primera, desde luego, sería si se presentan a las elecciones europeas, porque ahí es donde se tiene que ver ese porcentaje del voto de quererse quedar en la Unión Europea. Pero se han hecho encuestas ya. Pero el Consejo Extraordinario de ayer dijo que tenía. Sí. Que si siempre te quedas... Siempre y cuando no se vayan antes del 22 de mayo. Si se van el 22 de mayo no hay elecciones. Pero que todo apunta que no, porque es que no les veo... Lo normal es que haya. Y las encuestas que se están manejando ahora son que ganarían, o sea, tanto los... conservadores como laboristas ya están virando. El gran temor cuando se hizo el referéndum, que era la extrema derecha, UKIP, parece que baja muchísimo. O sea que no, ya están de vuelta. Claro, son 2 años de los que solo se habla de que es casi imposible marcharse. Luego habrá que buscar una manera de quedarse de manera más cómoda. Yo no sé si queda en el tintero alguna conclusión que queráis extraer. Bueno, no, yo creo que el Brexit, pase lo que pase, sí que ha sido una lección, ¿no?, de todos estos tiempos tan convulsos, de las redes sociales, de la influencia sobre la gente, sobre el discurso fácil
y creo que tiene que ser una lección, pues bueno, en general para los políticos, ¿no?, de lo que deben de hacer y sobre todo de lo que no deben de hacer, ¿no? Y también yo creo que para la propia ciudadanía, ¿no?, de cómo pues yo creo que mucha gente también se ha sentido engañada en ese sentido, de manipulada, etcétera, etcétera, con lo cual, pues bueno, quedamos por sacar algo positivo, a ver si sirve de aprendizaje. Y que bueno, yo no sé, que espero que finalmente pues el Reino Unido, que sea lo que ellos quieran, eso evidentemente, y que hay que respetar lo que finalmente deciden, pero que ojalá lo que decidan pues sea quedarse en la Unión Europea. Lorena. Sí, yo creo también que el Brexit, lo positivo que tiene es que ha sacado a la luz todas las miserias de los estados, de la Unión, del Consejo, de la Comisión, las carencias del Parlamento, y yo creo que tiene que ser el detonante de esa reforma de los tratados, que debiera de hacerse con un proceso constituyente, abierto, regulado por el Parlamento Europeo, que abriese, por lo menos, eso no se va a hacer de la noche a la mañana, pero que en la próxima legislatura, son 5 años, por lo menos se ponga en marcha ya otra manera de convivir dentro de la Unión Europea. No es cuestión de que cada uno se marche pegando un portazo, es cuestión de juntos reformar la Unión Europea para que sea la unión de todas las personas que vivimos en Europa. Pues poco más me queda por añadir, simplemente que esto es un capítulo más y que continúa, no es un punto y aparte, lo dejamos en una coma. Seguiremos informando de lo que es el tema del Brexit, esperamos que hayan aprendido junto conmigo un poco más del desarrollo y de cómo se organiza todo esto, y cuando haya algo muy definitivo, el primero que participará aquí será Derek Doyle, excónsul de Reino Unido, que claro, estaba como diciendo, ¿y qué digo? Claro. Sí, si ni mi Parlamento británico todavía está situado. Pues con bueno, el sentido del humor que les caracteriza, seguramente dirían que ese a quién humor se le ocurre pensar en brutos 6 meses, aterrizar en un 31 de octubre que es Halloween y darnos calabazas justo ese día. ¿A quién se le ocurre? Es de chiste, pero así son las cosas en la Unión Europea. pues vamos a dejarlo para la sorpresa. Gracias, Iván. Gracias, Lorena, por haber estado. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Temas de Actualidad. Les esperamos. Gabón.